¿Y si os digo que en un futuro no muy lejano seremos capaces de viajar a lo largo y ancho del universo, salvando todas esas distancias y esas barreras biológicas que hacen ahora mismo completamente impensable los viajes intergalácticos? Quedaros, porque lo que viene a continuación realmente os va a dejar pensando. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Acertijos en la Oscuridad. Esta noche vamos a hablar de cómo serían esos viajes para colonizar nuestra galaxia y quién sabe si otras galaxias en el futuro, de manera que pudiéramos estar completamente alejados de esas barreras biológicas, ¿verdad? Esas distancias realmente insondables que son completamente absurdas, que hacen que tardemos miles de millones de años en cruzar, por ejemplo, a otra galaxia. Entonces, claro, ¿cómo es esto posible? Bueno, pues esto es algo que se une directamente con esa idea de la eternidad, ¿verdad? Ese anhelo que ha tenido el ser humano de siempre, de perdurar, de ser inmortal, de vivir muchísimo tiempo, y en el cual la tecnología, desde que digamos ha tenido ese gran boom, pues nos ha dado esa idea de que quizás en un futuro más o menos lejanos seamos capaces de subir nuestras conciencias a un ordenador y entonces ahí vivamos, digamos, de manera más o menos virtual, hasta que en un futuro más lejano aún sean capaces de descargarnos de nuevo nuestra conciencia a un cuerpo biónico, robótico o de cualquier manera que no alcanzamos ni imaginar. Claro, ¿esto qué implicaciones tendría en los viajes intergalácticos? Bueno, pues esto realmente es impresionante, ya que si nosotros fuéramos capaces de subir nuestra conciencia a un ordenador, pues claro, esto sería muy fácil de hacerlo viajar a través del universo. Y no solamente esto, sino que hay que recordar que estos serían al final como luz, serían ondas electromagnéticas que viajarían a la velocidad de la luz, con lo cual digamos que todos esos viajes interestelares se acortarían drásticamente, porque lo único que habría que hacer es coger esos bloques de información que generan nuestra conciencia y dispararlos con un rayo láser a lo largo del espacio hasta el lugar donde quisiéramos llegar, un lugar donde, por ejemplo, supiéramos seguro que la vida podría prosperar en el futuro. Nosotros podríamos, de aparte, ayudar y manipular ese planeta de cierta manera para ayudar a que todo esto suceda. Pero bueno, queríamos un planeta, pues eso, en una zona habitable, con las condiciones propicias para que la vida se desarrolle, las cuales, pues digamos, en el futuro, en base a distintas manipulaciones que nosotros hagamos, pues pudieran, digamos, prosperar. Entonces, claro, ¿esto cómo se podría hacer? Bueno, pues básicamente cogeríamos esos bloques de información informática y a través de un láser se dispararían al espacio. Estos viajarían a la velocidad de luz y entonces los enviaríamos, por ejemplo, a Próxima B en el sistema triple estelar de Alpha Centauri, que recordar que es nuestra estrella más cercana, Próxima Centauri, a tan solo 4,2 años luz, algo que a día de hoy un viaje con nuestra tecnología actual dura entre 60 y 78.000 años, algo realmente impensable. Pero que si con una nave pudiéramos viajar a velocidades relativistas, imaginaos al 20% de la velocidad de luz, al 30% de velocidad de luz, pues digamos que las distancias se reducirían drásticamente. Estaríamos hablando en cuanto 80, 90 años, lo que dura más o menos una vida humana, pero que realmente aún así sigue siendo un viaje muy largo y que ni siquiera sabemos si que biológicamente podríamos resistir, porque estaríamos expuestos a esos rayos cósmicos, a esa falta de gravedad, a ese frío. Entonces las naves tendrían que estar muy bien preparadas, por no hablar que conseguir esas velocidades relativistas ahora mismo es algo completamente impensable, y más con unas masas en las cuales pueda viajar una tripulación, una especie de nave generacional, para que sean nuestros hijos que partieron de la Tierra con nosotros los que puedan heredar ese nuevo planeta. Pero sin embargo aquí se abre un nuevo abanico de posibilidades, ya que simplemente mandaríamos nuestra conciencia como un rayo de luz hasta Próxima Centauri. Esto tardaría 4,2 años en llegar, algo que es realmente pues fácil, ¿no? Pero no solamente esto, sino que aquí hay otra cosa que es muy importante y que normalmente a la gente se le escapa y que hemos comentado muchas veces, y es que sí, serían 4,2 años desde el punto de vista de la Tierra, pero si fuéramos nosotros los que viajamos, nuestra conciencia, ese viaje no serían 4,2 años luz, sino que sería algo instantáneo, porque para el punto de vista del viajero, digamos que las velocidades se acortan pero drásticamente a la velocidad de luz, es decir,
para nosotros es como si hubiera ocurrido todo en un instante, y esto se puede comprobar científicamente, y aquí hay una fórmula matemática que es bastante básica, que es la velocidad es igual al espacio partido tiempo, en la cual se demuestra claramente, esto lo digo para aquella gente que dice que estas cosas no se pueden demostrar, esto, amigos, está completamente demostrado, que el tiempo se dilata, y entonces para ese viajero todo ocurriría en un instante, con lo cual no tendría esa percepción de haber perdido 4 años de su vida. Y no solamente se puede demostrar matemáticamente, sino que se puede demostrar de más maneras, ya que, por ejemplo, los relojes de los satélites que están en órbita sobre la Tierra, al tener menor gravedad, ya que están más alejados del centro de la Tierra, vemos que van mucho más rápido que los relojes en la Tierra, con lo cual cada cierto tiempo hay que ir ajustándolos para que no haya un desbarajuste entre los relojes de la Tierra y los relojes de satélites. Una vez que estuviéramos allí, pues básicamente deberíamos confiar en la ciencia para tratar de terraformar ese planeta o intentar hacer que fuera lo más proclive para nuestra supervivencia. Pero claro, como también tendríamos la tecnología necesaria para desarrollar algún tipo de cuerpo que resistiera, por ejemplo, a unas temperaturas extremas o una radiación cósmica mucho más extrema, por ejemplo, si el planeta a lo mejor no tiene un campo electromagnético, entonces tendríamos que convertirnos prácticamente en seres robots, pero que es que quizás ese sea el legado evolutivo del ser humano, ¿no? Es decir, nosotros somos carne y hueso, pero nuestra propia evolución nos va a hacer pues que en el futuro seamos prácticamente seres biónicos, y es que esto realmente, si lo pensáis, está a la orden hoy en día. ¿Quién no lleva una prótesis? ¿Quién no lleva pues algún tipo de cadera de titanio pues implantada? Y muchas cosas que poco a poco van surgiendo, por ejemplo, para que los ciegos puedan volver a ver, para que los sordos puedan escuchar. Al final llevamos un móvil siempre en el bolsillo, ¿verdad? Ya estamos, sin darnos cuenta, prácticamente integrándonos con el humano máquina, y entonces esto hace pues que realmente poco a poco se van dando pasos, y que en el futuro ver a seres humanos que prácticamente la mitad de su cuerpo, órganos completamente vitales, sean algo totalmente artificial, pues no sea nada raro, y esto nos haga, pues digamos, vivir muchos más años de lo que vivimos ahora mismo. Pero claro, el tema de la conciencia, ¿eso realmente se puede hacer? Es decir, la conciencia, ¿dónde se alberga? Porque esto, claro, mucha gente dice, no, pues está en el cerebro, es a través de unos procesos químicos y electromagnéticos que se producen dentro del cerebro, entonces hace crear esa conciencia, ¿no? Pero que en la realidad la conciencia no existe. Bueno, pues esto, amigos, es del todo discutible. Los neurocientíficos, por ejemplo, no se ponen de acuerdo tampoco en esto. Hay algunos que dicen que hay algo más, ¿no? Hay algo que está fuera de todo lo material, y por ejemplo hay otros que dicen que no, que esto es todo química y que en el futuro se demostrará y que en realidad pues que no hay nada más. Y claro, entonces aquí se abren dos posibilidades, ¿no? Una sería el punto de vista más materialista, y luego un punto de vista un poco más espiritual. Y aquí hay un experimento muy importante, ¿no? Y que pondría en jaque a todas esas personas que dicen, no, yo nada más creo en lo que veo, lo tangible, yo soy materialista, no existe nada más, es toda una pura ilusión. Y es que si, por ejemplo, pudiéramos entrar en una máquina teletransportadora, ¿no? Y esa máquina teletransportadora lo que hiciera es descomponernos átomo a átomo y volver a montarnos completamente en otra habitación, pues claro, aquí se tiene la duda de si esa persona que se crearía de nuevo realmente seríamos nosotros. Evidentemente, físicamente es igual que nosotros, muy posiblemente tendría los mismos recuerdos y las mismas vivencias que nosotros, pero ¿seríamos realmente nosotros? Porque aquí la física cuántica lo que dice es que cuando una partícula se desintegra para crearse en otro lugar, realmente esa partícula originaria ha desaparecido, ha muerto, con lo cual esto lo que nos estaría diciendo es que tú, para poder desintegrarte y quedarte en otro lugar, habrías muerto, tu yo originario habría muerto, y lo que habría allí no sería tu yo, sino que sería otra cosa completamente diferente. Entonces, claro, si esto fuera así, realmente no tendría ningún sentido subir nuestra conciencia a un ordenador, porque realmente para nosotros, para nuestro punto de vista, habríamos dejado de existir. Sí, para nuestros familiares o para nuestros amigos estarían con una persona que es igual que nosotros, que realmente ha tenido las mismas experiencias, los mismos recuerdos, podría ser perfectamente nosotros, pero con un yo completamente diferente, o incluso quizás esa persona realmente sea lo que se denomina un zombie filosófico, es decir,
tiene unos recuerdos, tiene unas vivencias, pero realmente carece de todo un mundo interior, sino que no tendría ese sentimiento de subjetividad, es realmente lo que nos da la conciencia, y esto es algo que la ciencia no puede explicar. Evidentemente hay algo que nos dice que esa subjetividad no se crea de manera, digamos, casual, por al azar. Entonces, claro, aquí, por ejemplo, ya entramos en un tema totalmente filosófico, ¿no? Con autores como Thomas Nagel, por ejemplo, que habla de la experiencia subjetiva, y es que él lo que nos dice es que realmente la experiencia subjetiva es algo que no se puede replicar fuera de nuestra mente. Es decir, si nosotros fuéramos capaces de crear otro yo, esa experiencia subjetiva no se trasladaría a esa otra persona, sino que tendría una experiencia subjetiva completamente diferente, lo cual ya no está diciendo que en realidad no serían simples procesos químicos o de impulsos eléctricos que hacen despertar, digamos, esa conciencia o esa subjetividad, sino que realmente esa subjetividad es algo que no tiene nada que ver con nada biológico ni nada físico, sino que es algo mucho más trascendental y es algo que realmente perduraría a nuestra propia muerte. Con lo cual aquí también se abrían dos nuevas opciones. La primera sería pues que desde el punto de vista materialista, si la conciencia realmente no existe, ¿verdad? Pues no habría ningún problema, porque el día que seamos capaces de subir nuestra conciencia a un ordenador, no seríamos eternos, con lo cual esa inmortalidad llegaría de manera, digamos, artificial. Pero por otro lado, si la conciencia realmente es algo más, es decir, es algo que realmente nos trasciende y que no tiene nada que ver con nuestro cuerpo, no podríamos subirla a un equipo informático porque realmente esa conciencia se quedaría por el camino, ¿verdad? Pero eso ya nos haría inmortales, con lo cual nos daría igual que nuestro cuerpo físico muriera, porque realmente nuestra conciencia sí que perduraría de alguna manera que evidentemente ahora mismo no podríamos explicar. Con lo cual, desde estos dos puntos de vista yo me quedo muy tranquilo, porque seríamos eternos de las dos maneras. Solo que sí que es verdad que de la primera manera, que es la primera manera tecnológica, aún quedarían muchos años por esperar y solamente habría que confiar en que nos llegue pues antes de que nosotros perezcamos, ¿verdad? Una cosa muy importante para saber si nuestra conciencia ha podido viajar hasta ese ordenador o, por ejemplo, hacia esa otra persona que se ha teletransportado sería que la conciencia, digamos que no es que yo estoy aquí y de repente aparezco allí, sino que en ese camino la conciencia tendría que viajar. Sería un poco la única manera de que la experiencia consciente, digamos, se abriera paso hasta esa nueva persona y no se quedará por el camino. Es decir, yo estoy aquí, noto cómo estoy viajando hacia esa nueva persona hasta que se forma, no es que yo estoy aquí y de repente desaparezco allí. Y luego, claro, aquí habría muchas cosas también que serían difícilmente conseguibles, ¿verdad? Aunque todo esto esté tecnológicamente muy lejana, pero habrían cosas como, por ejemplo, esas vivencias a través de... Por ejemplo, yo tengo unas vivencias mías, completamente subjetivas, en base al cuerpo que yo tengo ahora mismo, ¿no? Tengo más frío, tengo más calor, tengo más fuerza, menos fuerza, porque mi cuerpo realmente es así, yo he vivido de una manera, tiene un tipo de alimentación, lo he maltratado más o lo he maltratado menos. Entonces, si yo tuviera otro cuerpo completamente diferente, pues digamos que todo eso cambiaría, pues me notaría más ágil o más fuerte. Entonces, claro, ya no quiero decir nada si viviríamos en un cuerpo completamente artificial, el cual, pues digamos que todas esas necesidades vitales del frío, el calor, incluso el dormir, dejarían de tener sentido. Entonces, claro, esto realmente dejaríamos de ser humanos. Pues son preguntas que realmente están ahí y que no está del todo claro si nosotros seríamos capaces de soportar, si esa evolución realmente fuera algo que pudiéramos soportar en el futuro. Entonces, claro, estas personas mucho más materialistas no tendrían ningún problema, ¿verdad?, en exponerse a ese experimento para teletransportarse a otro lugar, porque no deberían tener ningún miedo de que su yo desapareciera, ya que ellos piensan que ese yo es una pura ilusión y que realmente, como son todos procesos de impulsos eléctricos y químicos, etcétera, simplemente es apagar aquí y encender allí. Claro, llegado ese momento, ¿esas personas realmente se expondrían a eso? ¿O llegado el punto se echarían atrás y dirían, no vaya a ser que realmente mi yo desaparezca y me esté aquí yo suicidando a lo tonto? Que claro, imaginaros, aunque yo sobreviviera a ese teletransporte y se creara otra copia de mí y conviviéramos los dos a la vez, realmente lo vería él, me vería reflejado, pero él tendría un yo completamente diferente al mío, ¿no? Entonces sería como que ha nacido una nueva persona
que evidentemente sea exactamente igual que yo, pero subjetivamente él se sentiría de una manera y yo de otra. Y es que esto subjetivo realmente es algo que cuanto más profundizas, más dolores de cabeza da, porque yo sé subjetivamente lo que es ser un ser humano, pero yo no sé subjetivamente lo que es ser tú, ni sé subjetivamente lo que es ser ciego, porque nunca lo he experimentado. Y los ciegos no es que vean en todo negro, no, porque el negro es un color que no conocen, ellos ven de otra manera. O por ejemplo, tampoco sé lo que es ser un perro. Ese cómo es ser algo es algo completamente subjetivo que realmente no se puede explicar. Y claro, aquí otra cosa también bastante importante es, si hubiera por ejemplo un Dios, a él, ¿qué le parecería el que nosotros subiéramos nuestra conciencia si fuera posible y si ese yo, digamos que perdurara a un ordenador? ¿Sería algo que realmente aceptaría? ¿Nos castigaría por eso? ¿Pensaría que es parte de nuestra evolución natural como humanos y sería parte de su plan divino? Bueno, pues evidentemente todas estas son también preguntas que surgirían a raíz de esto, ¿no? En el momento que nosotros tecnológicamente seamos capaces de desarrollar todo esto, pues claro, habría que ver si, por ejemplo, ese Dios que nos ha creado, en el caso de que exista, pues permitiría que todo esto ocurriera, porque, por ejemplo, en base a la religión cristiana, ¿no?, estaría de la eternidad, es decir, sí que existe un alma que vendría a ser lo mismo que la conciencia, la cual va a vivir eternamente en el reino de los cielos, en el momento en el que muramos, pero claro, si nosotros cogemos y subimos nuestra conciencia a un ordenador, digamos que vamos a ser también eternos, pero nunca vamos a vivir en ese reino de los cielos, a no ser que viniera alguien y apagara ese ordenador y entonces esa conciencia se separa de ahí. Entonces, claro, si estaría dentro de su plan divino que esto fuera así, sería algo aceptable, ¿no? Y entonces evolucionaríamos de alguna manera, digamos que esa evolución espiritual, aunque fuéramos ordenadores, seguiría desarrollándose igualmente porque él ya tiene todo esto pensado, o por el contrario sería como jugar a ser Dios y entonces recibiríamos un castigo, sería como un gran reset y entonces haría que toda la tecnología que conocemos hasta el momento se barriera de la faz de la Tierra y volviéramos de nuevo a la época de las cavernas como un castigo divino. Podría también estar aquí el hecho de que Dios otorga libre albedrío, es decir, vosotros sois libres de desarrollaros y de vivir como queráis, solo que esto tenéis que saber que va a tener unas consecuencias, las cuales tenéis que tener claro que vais a sufrir en el futuro, puede ser buenas o malas, eso no se sabe, ya que el significado de la vida evidentemente es algo completamente desconocido.